A las 7:36 regresamos a Hoy Mismo. Ya tenemos en línea telefónica a Ricardo Santos. Ricardo, buenos días, bienvenido a PAB. Buenos días, Alfonso, y buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Un placer una vez más estar con ustedes. Así, bueno, vamos, tenemos agenda bastante extensa. La Junta de Control ya llegó a un acuerdo con los acreedores que financiaron la compra de combustible. Ellos allí, sirviéndose, no con la cuchara grande, con el cucharón. Eso es así, Alfonso. La Junta llegó al acuerdo con los acreedores que le prestaron dinero a la autoridad para comprar combustible. Es interesante señalar que estos acreedores, si fuésemos a tratar o aplicar lo que se conoce como el contrato de fideicomiso de los bonistas de la autoridad, que establecen una orden de predación de pago, pues ahí se establece claramente que primero se paga en una situación, la autoridad con su dinero primero utiliza para pagar los gastos de funcionamiento, los gastos operacionales, y dentro de esos gastos operacionales está el sistema de retiro de los trabajadores, y luego se le paga a los bonistas. Pues este gasto que se le hace a estos acreedores que financiaron o que dieron la línea de crédito para comprar el combustible, pues vendría a ser parte de ese pago de gastos de operacionales. Y desde esa perspectiva, pues mira, así es que procede que se negocie primero con ellos y que a la hora de pagar se le pague primero a ellos, junto con el pago a las pensiones, que todavía pues no han negociado ni han dicho absolutamente nada. Ahora, cuando miramos el negocio que hace la Junta con estos acreedores, y obviamente la Junta logra este acuerdo porque necesita ese voto para empujar su plan de ajuste, ya que no llegó a un acuerdo con hasta este momento que sepamos. Es probable que anoche hayan llegado a acuerdo, pero hasta este momento que sepamos, esos 700 millones que le deben, el recorte fue bien poquito, de 16% fue el recorte que se le hicieron. Y nos trae un elemento que está presente y que por más que lo ha negado o por más que se ha dicho y que el gobierno pues ha sido un tanto contradictorio en términos de qué es lo que va a ocurrir con esto, lo cierto es que se plantea en este acuerdo un ajuste, un nuevo cargo para pagarle a los bonistas, que ellos le han señalado que es híbrido, pero no es otra cosa que lo mismo que se había planteado. La diferencia está en la cuantía, y es que en la factura nuestra se va a incluir, en la factura que nos envían a todos, se va a incluir un cargo fijo para pagarle a los bonistas con una tarifa de conexión para todo el mundo por igual, y otro cargo basado en el consumo sobre los 500 kilovatios. No se estableció cuánto es la cuantía, pero ya está la fórmula puesta sobre la mesa de que lo que se vaya a pagar a los bonistas, a la deuda, lo que proceda a pagar finalmente, el dinero va a salir de este nuevo cargo, que se divide en dos: tarifa fija para todo el mundo, tarifa de conexión, y cargo basado en el consumo después de los 500 megavatios. Recuerden que el acuerdo anterior planteaba un aumento de alrededor de $26 mensuales, y ahora pues va a depender del acuerdo que se alcance con estos otros acreedores. Nosotros insistimos en que en la medida en que la Junta no establezca claramente que lo que son bonos sucios, bonos de deuda sucia, no se tienen que pagar, como lo son los 3,000 millones de dólares que identificó Lisa Donahue
en la Autoridad de Energía Eléctrica y establezca claramente que a un bonista que compró un bono por 25 centavos dólares, nosotros bajo ninguna circunstancia le podemos pagar más de eso. Hay que plantear lo que decía la IEFA, que prácticamente algunos 1.200 millones de dólares serían los que habría que pagar de toda esta deuda de la autoridad, y muy bien lo pudieran pagar los bancos y las casas aseguradoras, que precisamente para eso están, para en caso de impago ellos pagar. Así es que depende del movimiento que haga la Junta para representar, para hacer una buena transacción. Lamentablemente nosotros sabemos que estos señores a quien representan son a los grandes intereses. Y aquí los que prestaron el dinero para el combustible se llevan adicional unos bonos nuevos con prioridad de pago, se llevan un 6% de intereses, 15 millones por gasto del consumo, no sé lo que quiera decir eso, y 11 millones los abogados por gasto de honorario. Así las cosas, en espera de que en los próximos días la Junta nos informe cuál es el nuevo plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, para saber cuál será el estatus de las pensiones de los empleados de energía eléctrica, que al día de hoy se le deben 900 millones de dólares en aportaciones directas del patrono, y una deuda actuarial de más de 2.000 millones de dólares. Veremos a ver qué ocurre. Bueno, Ricardo, y mientras eso ocurre, se está discutiendo el desarrollo económico de Puerto Rico, pero no se discute en Puerto Rico, se discute en la Casa Blanca. Oye, Alfonso, a la verdad es que esa reunión de desarrollo económico para Puerto Rico está lo más interesante. En primer lugar, se convoca al gobernador y su gabinete y otra gente más que no han dicho los nombres, pero un grupo de personas a Casa Blanca para allí discutir lo que llamaron el grupo de trabajo de Casa Blanca, en una sección con Pierluisi y su gente, para hablar, dialogar, y le llamaron el diálogo económico, y lo catalogaron como encuentro histórico. Y cuando a ti te hablan de encuentro histórico, pues nada más que el nombre que le dan de diálogo económico destruye las posibilidades que pueda tener el pueblo de Puerto Rico, porque fíjate que no se trata de una negociación, se trata de un diálogo. Vamos a dialogar con ustedes asuntos económicos que afectan a Puerto Rico. Y ahí se informa cómo se va a coordinar y cómo se va a utilizar los alegados 120.000 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos va a poner en Puerto Rico a través de diferentes programas para echar para adelante, como dice el cachanchán nombrado por el presidente, para echar para adelante a Puerto Rico, la economía de Puerto Rico. Y dentro del marco de esa coordinación, para el crecimiento de la economía de Puerto Rico, sin mencionar nada de desarrollo económico, hablan de un plan de crecimiento de la fuerza laboral, de fortalecimiento de la infraestructura, de diversificación de la economía y ayuda, diría yo, al entendimiento de la gobernanza. Y entre los proyectos hablan incluso de fortalecer y llevar el internet banda ancha a todos los sectores, fortalecer energía eléctrica y todo lo que nos han dicho a nosotros. El contraste está en que mientras estos señores nos hablan de esta transformación o de este desarrollo económico, los economistas serios en Puerto Rico nos han dicho, incluso hasta Nidia Velázquez, la congresista, pues nos han dicho los economistas serios que el problema de Puerto Rico es más que eso.
que no se trata de unos meros programas que se señalen, que Puerto Rico necesita una transformación verdadera, una transformación económica, política, radical, que nos ayude a nosotros a echar para adelante a nuestro país, a nuestra economía. Y tenemos que señalar que más allá de cómo se ha querido proyectar, de que Puerto Rico es único y exclusivo responsable del desmadre económico que existe en nuestro país por la corrupción y todos los males que hay, es importante que nosotros tengamos claro que Puerto Rico no es responsable exclusivo, que aquí los Estados Unidos tienen una responsabilidad primaria en todo este desmadre económico que existe en Puerto Rico. Y esa responsabilidad económica que tiene Estados Unidos por la crisis política, económica y social que tiene Puerto Rico, definitivamente tiene raíces en el estado colonial que nosotros vivimos. Y sin poderes no podemos echar para adelante. Podemos ir a Estados Unidos como Pierluisi, como lacayo que fue con la mano extendida allí a ver qué le echaban en el saco. ¿Qué le daban? A pedir, ¿cuánto me vas a dar para esto? ¿Cuánto para lo otro? Y allá el cachanchán yanqui pues le dice, pues te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, pero lo usa de esta forma. Contrata a la compañía de mi amigo, que es el que me va a pagar mi campaña. Y lo que hacen es lavando dinero con Puerto Rico. Porque el dinero se regresa, porque hasta condicionan las compañías que se van a contratar para realizar labores que están hechas a lo loco y que verdaderamente nos van a colocar en la misma crisis tras la misma crisis, porque no hay cambio. Miren, si nada más hay que evaluar las cosas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Les voy a coger dos ejemplos para que ustedes vean cómo nos faltan el respeto con el llamado diálogo para el desarrollo. Hablan de llevar internet a todas las casas, a la gente pobre, a los que no tienen acceso, a las áreas lejanas. Pero estos señores no nos dicen que nosotros tenemos Prepanet en la Autoridad de Energía Eléctrica y que precisamente fue el gobierno popular y PNP los que le amarraron las manos a la Autoridad de Energía Eléctrica, castrando la posibilidad de que nosotros nos evitáramos aumentos con el dinero que se puede obtener del servicio de internet que puede ofrecer la Autoridad de Energía Eléctrica y que está al alcance de todo Puerto Rico. Con el dinero ese que ellos dicen que ofrecen, la autoridad podría desarrollar y llevar ese servicio a todos. Pero como hay que proteger los intereses privados de Claro, de AT&T y otras hierbas, pues entonces eso es contrario a las políticas neoliberales que el gobierno de Estados Unidos impulsa en Puerto Rico. Otro ejemplo claro está en los programas de educación para educar a los trabajadores, para reforzar la clase trabajadora. Pero, ¿dónde dejan la Universidad de Puerto Rico? Que está en la Junta de Control Fiscal quitándole fondos, estrangulándola para darle paso y abrirle paso a las universidades privadas. ¿Dónde está? ¿Dónde están los programas de educación vocacional en las escuelas públicas de Puerto Rico que prácticamente han desmantelado todo el programa de educación vocacional cuando tanto técnico hace falta en Puerto Rico y el Departamento de Educación pudiera tener programas que desarrollen a los estudiantes en oficios técnicos y que tenemos cientos de jubilados que pudieran estar en esas clases, en esas escuelas vocacionales, enseñándole oficio a nuestros estudiantes para entusiasmarlos, para ponerlos a producir, enseñándole un buen oficio, carpintería, albañilería, plomería, electricidad, tornería, soldadura, todos esos oficios que son fundamentales para la economía. Pero nada, ¿qué han dicho o qué dicen sobre las leyes de cabotaje? Esos son ejemplos pequeños que estos señores pueden utilizar, que estos cambios se pueden hacer y que sencillamente se hacen de la vista larga, porque todo esto es mera apariencia
mero lavatón de cómo estos canallas lavan el dinero, lo envían para Puerto Rico para que se regrese a sus compañías, que son precisamente las que les pagan las campañas a ellos. Basta ya de colonia. Tenemos que exigir poderes políticos verdaderos, y eso, gente, se llama libertad. Basta ya de colonia. Bueno, y hablando de las escuelas públicas, ahora supuestamente tenemos un problema de violencia, y estaba inclusive escuchando de que van a traer detectores de metales. Ricardo, no pueden cortar la grama con regularidad. ¿Tú crees que van a poder tener detectores de metales en las escuelas? Alfonso, a la verdad que los políticos nuestros y la politiquería de cada día no deja de sorprendernos. Esta semana, como tú señalas, hubo 3 incidentes o 2 incidentes en 3 escuelas, donde en una hubo una amenaza a través de las redes sociales y en otra le encontraron un revólver a un niño que se lo cogió al papá y se lo llevó para la escuela. Los alarmistas politiqueros han querido llevar estos incidentes a un nivel alarmantemente exagerado, poniéndolo a la altura de los eventos que han sucedido en los Estados Unidos, donde hay una cultura de violencia, de utilización de armas horrible, y que es el único país en el mundo donde entran tiradores a disparar en las escuelas, porque eso no se da en ninguna otra parte del mundo. Pero los anexionistas populares y PNP en Puerto Rico, tan ansiosos y tan hambrientos de fondos federales que están, que quieren llevar esto a esos niveles para pedir más fondos federales, ahora para detectores de armas, y escuchamos propuestas tan horrendas y tan absurdas como la que presentara el representante Ángel Matos, quien señala que se debe cancelar las clases, suspender las clases hasta el próximo semestre y aprovechar el tiempo de Navidad y comprar detectores de armas para todas las escuelas. Este es un representante no de la gente, este es un representante de los almeros, de las compañías de protección privada que hay en Puerto Rico, y ahí está buscando un tumbe con este asunto de los detectores de armas. Y por otro lado tenemos a Aponte, el representante Aponte. Bueno, tenemos el representante Aponte que plantea: hay que regresar al programa de Pedro Rosselló, programa Zona Libre de Drogas y de Armas, añorando Aponte los tiempos de Rosselló. Si era tan bueno el programa, ¿por qué lo quitaron? Ese programa no era otro que tener muchos policías, un policía en cada escuela, y ese era el programa libre de drogas y de armas. Pero se le olvida a Aponte que ellos han forzado la renuncia de miles de policías, de miles de empleados públicos. ¿Con qué policía? Si hoy día usted llama al cuartel municipal o al cuartel estatal y le dicen: lo sentimos, pero no tengo policía, estoy yo solo, dice el retén, o solamente tenemos una patrulla y está atendiendo una querella. Esa es la realidad nuestra. Pero Aponte sigue soñando con los tiempos de Pedro Rosselló. Y por otro lado, el representante Pichi Torres, lo escuché en televisión, cogiendo lo personal. Este sí se atacó. Yo lo cojo personal y sacando pecho y con mucho coraje, porque mi hijo estudia allí y hasta ahí llegamos. O sea que mientras su hijo no estudiaba ahí, pues hasta ahí no llegábamos. Llegamos hasta ahí cuando le tocaron su gente. La verdad es, Alfonso, que esta situación de violencia en las escuelas, o de lo que pudiera catalogarse como actos violentos en la escuela, no están lejos de lo que constituye la problemática que tenemos nosotros a nivel nacional. Hay que establecer claramente una diferencia cultural entre Estados Unidos y Puerto Rico, porque no podemos venir y aplicar como medicina
la misma solución que se le da en Estados Unidos a este asunto para con nosotros en Puerto Rico. En Puerto Rico nosotros tenemos un problema social mayor, producto de múltiples factores que hay que atenderlos en forma integral, como han dicho personas versadas en esta materia de la conducta humana y de la sociología. Puerto Rico tiene un problema de violencia que es producto de la desigualdad social que existe en nuestro país. De esa desigualdad social, de esa pobreza extrema, de ahí emana los problemas que vive nuestra juventud, donde se educa con unas condiciones horribles, aun cuando se asignan millones de dólares, pero sin una ideología clara o bueno, ellos sí tienen una ideología clara de enseñanza, pero sin una ideología de enseñanza que responda al desarrollo integral de los estudiantes, donde la educación física, las artes sean parte fundamental, que los estudiantes se sientan súper motivados de ir a... Nuestra escuela seguramente necesita una transformación que vaya a las raíces de los verdaderos problemas que aquejan a nuestros niños y niñas, estudiantes, y así podemos transformar. Y fíjese que el problema de Puerto Rico es un problema global y no queremos entrar a las raíces. El hecho de que nosotros no tengamos facultad para mandarnos a nosotros mismos en nuestro pueblo, que seamos una colonia, eso afecta y destroza todos y cada uno de las áreas fundamentales de un país. Por eso tenemos que decidirnos y dar el paso a la transformación radical de nuestro pueblo. Y otro tema que sin lugar a dudas ha sido objeto de discusión, está en estos momentos ocurriendo, y es el golpe de Estado que se ha llevado a cabo en Perú contra su presidente Pedro Castillo, presidente de Perú, maestro de escuela rural, destituido y encarcelado por el Congreso de Perú, por la oligarquía derechista, fujimorista de Perú. Desde el primer día en que Pedro Castillo ganó a través del voto directo del pueblo las elecciones, esta camarilla derechista de la oligarquía han estado en contra, haciéndole la vida imposible en más de 3 ocasiones, tratándolo de destituir, fabricándole casos, no aprobándole ningún proyecto, entorpeciéndole toda su gestión gubernamental, hasta que alcanzaron su destitución. Y se da dentro del marco de que lograron entramparlo, como dice el presidente de Colombia. Lo llevaron al entrampamiento, donde él declara el estado de excepción, aboliendo o eliminando al Congreso, pero la policía y el ejército no le obedecen y terminan encarcelándolo por un solo delito: el delito de representar a los trabajadores, de representar al pueblo humilde, indígena de Perú. A la oligarquía derechista fujimorista de Perú no le cuadra ni acepta que un trabajador, que un maestro de escuela rural sea el que gobierne el país. Y sin lugar a dudas, los Estados Unidos están también detrás de este golpe. Lo mismo han hecho en otros países. Tenemos que recordar la situación del presidente Chávez en Venezuela, donde también intentaron darle un golpe de Estado, con la diferencia de que en el 2002, cuando trataron de darle este golpe de Estado, que inclusive llegaron a encarcelar a Chávez, más de 200.000 personas se tiraron a la calle en Caracas a exigir
que regresara el presidente y lograron detener esa intentona del gobierno de Estados Unidos y de la oligarquía venezolana. En cambio, en Perú no lograron que la gente se tirara a la calle, aunque tenemos que decir que al día de hoy miles de personas están en la calle protestando, pero no han sido suficientes como para detener este abuso. No es nuevo en Latinoamérica los golpes de Estado, eso se han dado históricamente, pero más recientemente en este siglo hemos visto cómo utilizan la nueva forma de dar los golpes de Estado, utilizando y convirtiendo en un ente político a los tribunales, al Congreso, para fabricarle caso a presidentes y encarcelarlos. Ese fue el caso de Lula en Brasil, el caso de Rafael Correa en Ecuador, el caso de Evo Morales en Bolivia, el caso de Cristina Fernández en Argentina y todos los intentos que han tratado de hacerle al caso de Nicolás Maduro en Venezuela, porque no basta con tomar el poder, hay que tomar el poder y ejercer el poder con firmeza y movilización y organización del pueblo para que con la fuerza del pueblo sostener la transformación y los gobiernos libertarios de toda nuestra Latinoamérica. Hay que destacar antes de retirarnos cómo contrasta las expresiones de López Labrador cuando señala con firmeza su apoyo solidario al presidente Pedro Castillo y le extiende la mano solidaria ofreciéndole asilo en México y exigiendo respeto por su vida. Lo mismo hace Evo Morales. En cambio, el jefe de Estado de España, el mal llamado socialista Pedro Sánchez, felicita a la nueva presidente Dina Boluarte sin hacer ninguna mención al abuso y al atropello contra la democracia que se ha cometido en Perú. Nuestra solidaridad con Pedro Castillo, con el pueblo trabajador de Perú, y hay que seguir luchando, gente. Un país distinto es posible y lo podemos lograr. Finalmente, quiero invitarlos para que este próximo 20 de diciembre va a haber una presentación del libro más reciente del compañero Alejandro Torres Rivera, que se va a presentar en el Salón de Multiuso del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, donde el compañero Erasto Sayas va a estar presentando a las 5 de la tarde, a las 5:30 de la tarde, va a estar presentando el libro del compañero Alejandro Torres, que se titula Los fundamentos filosóficos del neoliberalismo, modificaciones en la legislación laboral, la clase obrera y la doctrina de Shock, la experiencia puertorriqueña. Tremendo libro, importante lectura para todos nosotros y nosotras que estamos sufriendo todos estos males del neoliberalismo. Los recomiendo, participen en esta actividad, gente. No hay tiempo para más. Los invito a compartir este video con sus amigos y amigas. Dale like, me gusta, y recuerden, no podemos perder la fe ni la esperanza. Un país distinto es posible. Vamos a hacerlo. Que Dios bendiga a Puerto Rico.